Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos en vilo, con los nervios a flor de piel y llenos de pura curiosidad. Hablamos de una de las parejas más comentadas y queridas del panorama turco, y sobre todo, de lo que uno de ellos, ni más ni menos que llaman, sabe del amor de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Qué hay detrás de las miradas, de los gestos, de esas publicaciones que nos hacen soñar? ¿Es todo tan idílico como parece, o hay un conocimiento más profundo, una verdad revelada que va más allá de lo que vemos en las redes sociales? Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, a poner sobre la mesa los indicios, las sospechas y, por qué no, las certezas que tenemos hasta ahora. Y si aún no son parte de esta comunidad que vibra con cada novedad, les invito a que se suscriban ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Esto se pone bueno. Pues bien, para empezar, pongámonos en situación. Demet Özdemir es una de esas actrices que irradian carisma y talento. La hemos visto brillar en innumerables producciones, conquistando corazones con su sonrisa y su profesionalismo. Y por supuesto, su vida personal siempre ha sido objeto de intensos debates y especulaciones. Últimamente, y esto es lo que nos trae aquí hoy, sus interacciones y, más recientemente, su posible relación con Yaman han capturado la atención de miles, si no millones de fans. Pero, ¿qué significa realmente cuando decimos que Yaman sabe del amor de Demet? No hablamos de un simple conocimiento superficial, de seguir sus pasos en Instagram, no. Hablamos de algo más íntimo, de una comprensión que nace de la cercanía, de la complicidad, de compartir momentos que van más allá de los focos. Y es que cuando pensamos en Yaman, nos viene a la mente un hombre que, por lo que se percibe públicamente, parece tener un carácter sereno, observador y seguro de sí mismo. ¿Cómo se complementa esto con la energía vibrante y la personalidad deslumbrante de Demet? Aquí es donde empieza la magia, o al menos donde empezamos a buscarla. El amor, en cualquiera de sus formas, tiene matices, tiene profundidades, y saber de él, de una persona en particular, implica entender esas profundidades. Significa conocer sus fortalezas y debilidades, sus sueños y sus miedos, la forma en que se ilumina ante ciertas cosas y cómo se repliega ante otras. Y esto, queridos amigos, no se aprende de la noche a la mañana ni se deduce de un par de entrevistas. Pensemos en las señales. A menudo, en las relaciones que capturan nuestra atención, los pequeños detalles son los que hablan más alto. Las miradas sostenidas, las sonrisas cómplices que no necesitan palabras, el apoyo mutuo en eventos públicos o, más sutilmente, en momentos privados que a veces se filtran. En el caso de Demet y Yaman, hemos sido testigos de cómo han compartido espacios, de cómo sus nombres se han entrelazado en rumores y, cada vez con más fuerza, en confirmaciones implícitas. Pero la clave no está solo en que estén juntos, sino en cómo se percibe esa conexión. Y yo diría que la clave está en la naturaleza de esa conexión. Cuando decimos que Yaman sabe del amor de Demet, estamos sugiriendo que él ha tenido la oportunidad de verla, de conocerla, en facetas que quizás el público general no alcanza a ver. Ha podido ser testigo de su vulnerabilidad, de su alegría desbordante, de su dedicación a su trabajo, de la pasión que pone en cada proyecto. Y esto, a su vez, le permite a él responder de una manera que quizás otros no podrían. Un amor verdadero, un conocimiento profundo del otro, se manifiesta en la empatía, en la capacidad de anticipar necesidades, en el consuelo ante las dificultades y en la celebración genuina de los éxitos. Yaman, si es que realmente existe esa profunda conexión de la que hablamos, probablemente ha descubierto la forma en que Demet maneja el estrés de una industria tan exigente como la de la actuación. Ha podido ver su resiliencia, su capacidad para levantarse después de un tropiezo, o simplemente cómo se relaja después de un día agotador. Estos son los pilares sobre los que se construye un entendimiento sólido, un conocimiento del amor de una persona en el sentido más amplio de la palabra, cómo ama, cómo se entrega, cómo se expresa y cómo recibe el amor. Además, no podemos olvidar el contexto de sus vidas. Son figuras públicas constantemente bajo escrutinio. Esto, lejos de facilitar las cosas, añade una capa de complejidad. Requiere una confianza inquebrantable, una comunicación transparente y, sobre todo, una comprensión mutua de las presiones y las expectativas que recaen sobre sus hombros. Si Yaman realmente sabe del amor de Demet, ha tenido que navegar estas aguas turbulentas con ella, ofreciendo un refugio y un apoyo que solo alguien que realmente la comprende puede brindar. Las redes sociales, a pesar de ser a menudo una fachada, también pueden darnos pistas. Hemos visto publicaciones, interacción.
Es comentarios que si se leen con atención, pueden sugerir una familiaridad, un afecto que va más allá de una simple amistad. Se trata de compartir momentos de ocio, de apoyarse en proyectos profesionales, o de algo más profundo y personal. La forma en que reaccionan el uno al otro, la frecuencia de sus menciones, la intimidad que parece emanar de ciertas imágenes, todo esto contribuye a construir la narrativa que nos intriga. Y aquí es donde la palabra verdad cobra importancia. Porque al final, todos queremos saber la verdad. ¿Es este romance algo efímero o es algo con raíces profundas? ¿Yaman realmente comprende la esencia de Demet, lo que la mueve, lo que la hace feliz, lo que la entristece? Si la respuesta es sí, entonces estamos ante algo más que una simple relación. Estamos ante un conocimiento que trasciende lo superficial, un saber que se cultiva con el tiempo, con la experiencia compartida, con la vulnerabilidad mutua. Pensemos en la psicología del amor. El amor no es solo una emoción, es también una decisión, un compromiso, una forma de conocer y ser conocido. Y cuando hablamos de que alguien sabe del amor de Demet, estamos hablando de esa comprensión holística. Él no solo sabe que ella ama actuar, sino que entiende la pasión que la impulsa, las horas de dedicación que invierte, los sacrificios que puede haber hecho. No solo sabe que disfruta de la compañía de sus amigos, sino que comprende la importancia de esos lazos en su vida, la energía que extrae de ellos. Otro aspecto crucial es cómo Demet responde a ese conocimiento. Cuando una persona se siente verdaderamente vista y comprendida, su comportamiento cambia. Se relaja, se abre más, se permite ser más auténtica. Y si Yaman tiene ese conocimiento, es probable que Demet, a su vez, se sienta libre de ser ella misma a su alrededor. Y eso, amigos míos, es una señal de un amor profundo y genuino. Analicemos los posibles escenarios. Podría ser que Yaman sea una persona con una gran inteligencia emocional, capaz de leer entre líneas, de percibir las emociones no expresadas, de conectar a un nivel profundo. O quizás su propia experiencia de vida le ha dado una perspectiva única sobre las relaciones y sobre cómo nutrir el amor. Sea cual sea la razón, si él sabe del amor de Demet, es porque ha invertido tiempo y esfuerzo en esa comprensión. Las especulaciones sobre su relación han sido constantes, y en el mundo del entretenimiento, donde las apariencias a menudo lo son todo, es fácil caer en la confusión. Sin embargo, hay algo en la forma en que se ha desarrollado esta historia que sugiere que hay más de lo que se ve a simple vista. La discreción, la ausencia de fuegos artificiales innecesarios, la aparición gradual de indicios, todo esto apuntaría a una relación que se está construyendo de forma sólida, basada en un conocimiento mutuo y profundo. Yaman, al parecer, no solo ha capturado la atención de Demet, sino que ha logrado algo quizás más valioso, ha logrado comprenderla. Ha visto más allá de la estrella de televisión, más allá de la figura pública, para conectar con la persona. Y ese es el verdadero secreto, ¿no creen? El amor verdadero no se trata de admirar la superficie, sino de abrazar la totalidad. La verdad revelada, en este contexto, no tiene por qué ser un gran escándalo o una confesión pública dramática. A veces la verdad se revela en los gestos pequeños, en la constancia de un apoyo, en la tranquilidad que emana de una relación cuando las cámaras se apagan. Y si Yaman sabe del amor de Demet, es porque ha sido testigo y partícipe de esos momentos. Ha aprendido a leer sus silencios, a comprender sus sueños, a compartir sus alegrías y a consolar sus tristezas. Consideremos la posibilidad de que Yaman haya sido un apoyo importante en la carrera de Demet, no solo en el ámbito romántico sino también como consejero, como confidente, como alguien que cree en ella incondicionalmente. Ese tipo de conocimiento, esa fe en el otro, es una manifestación poderosa del amor. En definitiva, la pregunta de si Yaman sabe del amor de Demet Özdemir se responde, según mi humilde opinión y basándonos en las señales, con un rotundo sí. No se trata de un conocimiento casual, sino de una comprensión que se ha forjado en la intimidad, en la observación atenta y, probablemente, en un afecto profundo y sincero. Él ha tenido la oportunidad de ver el corazón de Demet, de entender lo que la mueve, lo que la inspira, lo que la hace única. Y esa es, sin duda, la verdad más bella y reveladora. Así que, para recapitular, hemos explorado la naturaleza de un conocimiento profundo en el amor, hemos analizado las posibles señales que indican que Yaman comprende a Demet en un nivel íntimo, y hemos reflexionado sobre cómo este entendimiento mutuo es la base de una relación sólida y verdadera.
La verdad, en este caso, se revela no tanto en grandes anuncios, sino en la sutileza de las interacciones, en la confianza que emana de la pareja y en la forma en que se apoyan mutuamente. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Yaman realmente sabe del amor de Demet? ¿Cuáles son esas señales que les hacen pensar así? Déjenmelo todo en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.